Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenos días, estimados radioescuchas. Estamos en esta preciosa mañana compartiendo un mensaje de la palabra de Dios a través de este programa, proclamando el mensaje a las naciones. Y estamos transmitiendo desde Radio Adicción Cristiana, dándole los teléfonos para que nos llamen o tengan comentarios, preguntas o dudas, y puedan hacerlo a los teléfonos 19 37 48 23, 35 22 35 08, y tenemos un teléfono de WhatsApp 11 555 9933. Pueden llamar y pueden dar su opinión, pueden dar su comentario o alguna pregunta o duda que lleguen a tener del mensaje, y podamos interactuar y contestar a esas inquietudes. En esta preciosa mañana
Voy a compartir un mensaje que ha tenido una serie en las últimas 4 exposiciones de la palabra, es decir, en los 4 últimos programas. He estado mencionando estos temas importantísimos para la vida de toda persona, para la vida de todo creyente, para la vida de toda iglesia cristiana. Y esos temas han sido, por si usted quiere localizarlos, en Radio Adicción Cristiana, Predicando a las Naciones, con el nombre de el pastor Gregorio Martínez. Y estos temas son a la autoridad, la obediencia, las palabras, los razonamientos. Y en esta mañana completo esta serie con los pensamientos. Así es que cuando tengan oportunidad de conseguir y ver estas exposiciones de la palabra de Dios para sus vidas, pues le den un like cuando las escuchen, las mediten, las reciban en su corazón. En esta mañana voy a tocar este tema de los pensamientos. La escritura que tenemos para esta mañana es 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6. Y la palabra de Dios nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El hombre manifiesta su rebelión no solo en las palabras y la razón, sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes provienen de un razonamiento rebelde, y el razonamiento rebelde a su vez se origina en el pensamiento. Por esto, el pensamiento es el factor dominante de la rebelión. Por eso tenemos en el versículo 5 del pasaje que hemos leído que se requiere la obediencia a Cristo. Esto indica que la rebelión del hombre se debe fundamentalmente, o se halla fundamentalmente, en su pensamiento.
El apóstol San Pablo indica destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al hombre le gusta construir argumentos y los edifica como fortalezas alrededor de su pensamiento. Y este es el mensaje de esta mañana, que es preciso destruir estos argumentos y volver el pensamiento de cada uno de nosotros cautivo a Cristo. Porque todos los argumentos deben ser desechados para que el pensamiento sea devuelto a Jesucristo. En la guerra espiritual es preciso tomar por asalto estas fortalezas antes de poder llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo. Si no se desechan, si no se destruyen, si no se asaltan ni se vencen esos argumentos, no hay ninguna posibilidad de llevar el pensamiento de cada hombre a la obediencia de Cristo. Tenemos en el versículo 5 la palabra altivez. Esta palabra altivez significa edificio alto en el original. Desde el punto de vista de Dios, el razonamiento humano es como un rascacielos que obstruye al conocimiento de Dios. Haga de cuenta que nosotros con nuestros razonamientos edificamos edificio muy alto y que eso obstruye, es obstáculo para que el conocimiento de Dios llegue a esa mente. En cuanto cada persona, cada ser humano empieza a argumentar, su pensamiento queda sitiado y por lo tanto no es libre de obedecer a Dios, puesto que la obediencia es asunto del pensamiento. Cuando el argumento captura el pensamiento, lo deja incapacitado y entonces el pensamiento ya no sirve para obedecer. El hábito de razonar es tan grave y tan habitual en la vida de cada persona que no podrá ser destruido si no se presenta una batalla, una buena batalla para ganarle. Porque esta inclinación mental
la de argumentar, la de razonar, debe ser enfrentada con armas espirituales. Y esas armas espirituales son el poder de Dios. Dios es quien combate contra nosotros, porque cada uno de nosotros, cada hombre, cada ser humano se ha convertido en su enemigo. Ya que el hábito de razonar o argumentar es herencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pocos nos damos cuenta del mal que ocasiona nuestra mente a Dios. Esto es lo que aprovecha Satanás para mantenernos esclavizados, a fin de que en vez de dejarnos cautivar por Dios, Satanás nos convierte en enemigos de Dios. Todo esto viene a raíz de cuando Satanás discute con Eva y Eva responde con un argumento. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando prevalece la razón, el pensamiento cae en esa trampa. El pensamiento cae en una trampa. Porque la razón o el argumento captura el pensamiento. Y una vez capturado el pensamiento, el hombre se siente incapaz de obedecer a Cristo. Por lo tanto, si de veras queremos que nuestro pensamiento lo llevemos cautivo a Cristo, tenemos que saber que solamente la autoridad de Dios destruye esas fortalezas de la razón. Vamos a ver cómo es la manera en que se captura de nuevo nuestra mente. En la palabra de Dios, en el versículo 5 de 2 de Corintios 10, aparece la palabra griega noema. El plural de esta palabra griega noema es neomata. Neomata. Y esta palabra es usada 6 veces en el Nuevo Testamento. Está en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Está en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Y ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Y ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Y la que hemos mencionado, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Y la última de estas 6 veces está en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3.
Esta palabra noema, traducida al castellano, es pensamiento. Y el plural sería pensamientos. La palabra noemata. Noemata. Y esto significa que la palabra es el ardid o los ardides de la mente. Esto se traduce en la vida real que el hombre tiene la facultad de su mente para pensar y decidir libremente. Y esto representaría al hombre mismo. Así que si uno quiere preservar su libertad, tiene que decir que todos sus pensamientos son buenos y correctos. Y para esto cada hombre, cada ser humano, lo rodea de muchos razonamientos para que nadie se los interfiera o les ponga obstáculo. Por esto es que la mayoría de los hombres no creen en Cristo, porque con mucha frecuencia están aprisionados en las fortalezas de sus propios razonamientos. Y a menos que Dios destruya tales fortalezas, las mentes de los hombres jamás serán libres, jamás serán libertadas. Satanás los mantendrá aprisionados por medio de las fortalezas de sus razonamientos. Así que la mayoría de los hombres están de esta manera incapacitados de abrirse paso hacia la verdadera libertad. Solamente la autoridad de Dios puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y para conocer y recibir esa autoridad, es preciso destruir primero todos los razonamientos del hombre. Y aquí tenemos que uno de los pasajes en la Escritura nos da mucha luz en este sentido. Es el capítulo 9 del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Y nos dice la palabra de Dios así: dice en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué es el barro para contender con Dios? ¿Qué es el barro para tener razonamientos y ser consejero de Dios? ¿Qué es el barro para dar su visto bueno si lo que Dios hace es correcto? Este pasaje nos da luz en el verdadero sentido que nosotros somos barro. Y no tenemos voz ni voto delante de Dios, mucho menos de ser consejeros de Dios, mucho menos de aprobar las decisiones de Dios, mucho menos de condicionar el consejo de Dios para nuestra vida. Así que la luz que nos da este pasaje es que debemos ser el barro humilde en las manos del alfarero, para que el alfarero forme la pieza con sus manos como Él quiere, como Él lo decide. Así Dios te puede formar como vaso de ira o como vaso de honra. Y Dios, en este sentido, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que todos seamos formados por el Señor Jesucristo para vasos de honra.
Y todos los que desechen esta luz serán formados como vasos de ira, vasos para destrucción. Así es que en este tiempo desde hace 2000 años, desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, Dios está formando vasos de honra. De todos aquellos que son cautivados por el Señor Jesucristo. Y cuando son cautivados por el Señor Jesucristo, vienen y se someten a la voluntad de Dios. Y entonces aceptan la autoridad de Dios. Y entonces obedecen a Dios. Y entonces todas sus palabras, y entonces todos sus razonamientos, y entonces todos sus pensamientos vienen a ser cautivos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Este día glorioso va a llegar. Este día se está construyendo porque Dios está formando vasos de honra. Dios está formando el barro para su honra y para su gloria. Y vuelvo a repetir, los que no sean cautivados por Cristo serán formados como vasos de ira para destrucción. Por eso es muy importante en esta mañana estar meditando en esta palabra de Dios. Tanto la de 2 de Corintios capítulo 10 versículos 2, de versículos 4 al 6, como la de Romanos 9 a partir del versículo 14. Porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, la mayor parte de la gente vive del razonamiento, de su propio razonamiento. Y solamente la autoridad de Dios puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo Jesús. Así es que para conocer y recibir esa autoridad es preciso destruir primero los razonamientos del hombre. Y ya hemos mencionado que Romanos capítulo 9 nos da luz en ese sentido. Y una vez destruidas las fortalezas de Satanás, no debe quedar ningún argumento más. Y entonces los pensamientos del hombre podrán ser llevados cautivos para obedecer a Jesucristo.
Solo después que esos pensamientos sean capturados de nuevo, puede un hombre verdaderamente obedecer al Señor Jesucristo. Vendrá un día cuando la autoridad de Dios destruya las fortalezas de todos esos razonamientos. Y porque todas esas fortalezas han sido levantadas por Satanás, y cuando sean derrotadas esas fortalezas por el poder de Dios, los pensamientos serán vueltos a ser capturados para ser los esclavos voluntarios de Dios. Después de lo cual ya no se pensará independientemente de Cristo, porque esas mentes, esos pensamientos serán enteramente obedientes al Señor Jesucristo. Los que no han tenido un encuentro con Dios, sus pensamientos nunca han sido disciplinados. Por esto, sus razonamientos serán tantos y más. Dios tiene que hacer una especie de operación quirúrgica en nosotros para cortar hasta la más recóndita raíz de esos pensamientos. Y deberán ser extirpados hasta que todos ellos lleven a ser cautivos a Cristo otra vez. Y ahí será entonces cuando se reconocerá la autoridad de Dios. Y entonces no nos atreveremos a razonar ni a aconsejar libremente. Y es que el ser humano actúa como si en el universo hubiera solamente dos clases de personas: Dios y el hombre mismo. Y al equipararse el hombre con Dios, el hombre se vuelve un consejero de todo. Y ahorita podríamos ver que la mayor cantidad de seres humanos, que la mayor cantidad de gente argumenta contra Dios. Sus pensamientos están contra Dios. Pero hay una gran cantidad de gente que realmente esas fortalezas de razonamiento han sido derribadas por la autoridad de Dios.
Y estas gentes ya no dan consejos ni tienen interés en hacerlo, porque sus pensamientos están cautivos. Otra vez a Jesucristo, el Señor de vida. Así es que en esta mañana yo les invito a que no sigan haciendo uso de su libertad natural. ¿Y cuál es su libertad natural? El derecho a pensar por usted mismo y llenar ese pensamiento con muchos razonamientos propios. Y esto lo utiliza Satanás para cautivarle sus razonamientos y bloquearle sus pensamientos. Entonces, lo que yo le invito en esta mañana es a que usted deseche ese derecho y permita que su mente, su corazón, sus pensamientos vuelvan a ser cautivados por Jesucristo. El Señor Jesús murió en la cruz para darnos esa victoria. Y ahora tenemos esa victoria en el Señor Jesucristo. Poder de Dios para destruir toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Dios te bendiga. Amor absoluto.